Hola mis hermanos, quiero darles la bienvenida a este estudio del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual el autor de este estudio es el hermano Paul Washer, un hermano muy conocido y seguramente ustedes lo conocen, y le damos gracias al Señor por cómo Él ha utilizado a nuestro hermano para bendecir la iglesia en nuestros tiempos. El método de este estudio sugerido es que el objetivo principal es un encuentro con Dios a través de su palabra. Y el fundamento es que la Escritura es inspirada e infalible palabra de Dios, o la inspirada e infalible palabra de Dios. En este estudio usted no podrá avanzar si no tiene su Biblia, es decir que si no tiene el estudio para llenar las preguntas y su Biblia a un lado para estar consultando la respuesta a las preguntas, usted en realidad no podrá avanzar. La meta de este estudio es obedecer la exhortación que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo número 15, lo cual dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos aquí la exhortación a presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien o que traza bien o que interpreta bien la palabra de verdad. Cada capítulo trata con un aspecto específico del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el estudiante debe de completar cada capítulo respondiendo las preguntas, siguiendo las instrucciones de acuerdo a las escrituras que le sean dadas. Es decir, que usted ve la pregunta y hay una serie de escrituras ahí de referencias bíblicas a las cuales tiene usted que ir para poder responder a la pregunta que se está haciendo. También se invita al estudiante a no solamente responder inmediatamente, sino a meditar en cada texto y escribir sus pensamientos como resultado de la meditación en el pasaje que está leyendo o en el versículo específico que usted está leyendo. El beneficio que se obtendrá del estudio dependerá de la inversión de tiempo de cada estudiante. O sea, si usted invierte poco tiempo en el estudio de las Escrituras, bueno, el beneficio será muy poco. Pero si invierte una cantidad de tiempo adecuada, será evidente en usted que tiene ese beneficio. Si el estudiante responde a las preguntas sin pensar, simplemente copiando el texto, sin intentar comprender su significado, pues realmente no tendrá ningún provecho. Y así el libro será de mucha ayuda, es decir, que hay que invertir tiempo en pocas palabras. ¿Qué es y qué no es descubriendo el Evangelio glorioso de Jesucristo? En primer lugar, es un estudio bíblico, es decir, que usted tiene el estudio, las hojas de estudio, tiene la Biblia y está haciendo un estudio bíblico. No contiene muchas ilustraciones coloridas, como vemos ahí. No tiene historias entretenidas ni comentarios teológicos. El deseo del autor fue proveer un material que simplemente apunte a las Escrituras, y esto es importante de entender, y que permita que la palabra de Dios hable por sí misma a la vida, a la mente, al corazón del estudiante que está estudiando el libro. Este libro de trabajo se puede utilizar de las siguientes formas. Puede ser, en primer lugar, un material individual, y así hasta cierto punto es como durante la semana lo estaremos haciendo. También puede ser para un grupo pequeño, por ejemplo, un estudio bíblico en casa. También puede utilizarse en una clase de escuela dominical como lo haremos nosotros. Así es que tenemos la combinación de hacerlo individualmente en casa, pero también en una clase de escuela dominical. O en otros contextos también se puede hacer. Es altamente recomendado que cada estudiante complete el capítulo por sí mismo antes de que se reúna con el grupo para discutir las preguntas con el maestro o con el hermano que esté a cargo de la clase.
Porque si no se llenan las preguntas, es muy posible que trate de dar respuestas a algo que ni siquiera entiende, algo que no comprende. Así que esto es importante. Ahora, una exhortación al estudiante. ¿Cuál es la exhortación? En primer lugar, se motiva al estudiante a estudiar la doctrina bíblica y descubrir su exaltado lugar en la vida cristiana. Es decir, que la doctrina bíblica realmente importa. En nuestros días vivimos en una época donde muchos hermanos dicen, no estudiamos doctrina porque la doctrina nos divide y el amor nos une. Bueno, uno de los propósitos de estudiar doctrina bíblica es separar la verdad del error. Entonces, esto es importante. El verdadero evangelio mantiene unidas las emociones y el intelecto. La devoción a Dios y la doctrina de Dios son algo que van juntos, que van de la mano. Las Escrituras nos enseñan que las emociones y las experiencias no dan el fundamento adecuado para la vida cristiana. Entonces, solamente las verdades de la Escritura entendidas y comunicadas pueden proveer el fundamento seguro sobre el que debemos establecer nuestras creencias y nuestro comportamiento. Y esto es algo similar a lo que dicen algunas confesiones de fe, que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Entonces, las Escrituras nos dan la validez a nuestras emociones y nuestras experiencias. Es decir, que cuando leemos el Evangelio podemos experimentar emociones, como Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, es decir, provoca un sentir fuerte dentro de nosotros. Y también debemos de entender que la mente no es enemiga del corazón y la doctrina no es un obstáculo para la devoción. Es decir, que mientras mejor comprendemos el Evangelio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, mejor entendimiento tendremos de cómo pensar y cómo alabar a Dios. Las emociones y el intelecto, ambas son indispensables y deben ser inseparables. Es decir, que debemos de pensar, razonar lo que estamos estudiando, pero al mismo tiempo responder con las emociones que Dios nos ha dado. Ellas van juntas, son como las vías del tren que corren paralelas para llegar a un destino. Las Escrituras nos demandan que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Eso es lo que dice la Escritura en Mateo 22:37. También la Escritura nos dice que debemos de adorar a Dios tanto en espíritu como en verdad. En Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que estas dos cosas van de la mano. El estudio de la doctrina es una disciplina tanto intelectual como devocional. Es decir, que debemos de pensar, debemos razonar, pero al mismo tiempo ese pensamiento, esa meditación levanta nuestra alma en adoración a Dios. Y esto va junto una cosa con la otra. Es una búsqueda apasionada de Dios. Esto es lo que hacemos cuando estudiamos la Escritura, una búsqueda apasionada de Dios. Y siempre debe de llevar al estudiante, al que estudia la Escritura, a una mayor transformación personal, a una mayor obediencia, a una adoración sincera, directa delante de Dios. Por lo tanto, el estudiante debe de estar en guardia contra el error y debe buscar solo el conocimiento y debe de cuidar. Déjeme repetir esto. Por lo tanto, el estudiante debe estar en guardia contra el error de buscar solo conocimiento. Un conocimiento que es impersonal en lugar de personal de Dios. Ni la devoción inconsciente ni mera búsqueda intelectual son provechosas. En ambos casos nos perdemos de Dios. Ahora, ¿qué versión de la Biblia vamos a estar utilizando?
Y quisiera hacer una aclaración que esta es la recomendación del autor del libro y él prefiere en este caso la Reina Valera. Así que se requiere, como él dice, de la Reina Valera 60 para completar este estudio. Esto no quiere decir, hermanos, que si usted lee la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas no podrá responder. Use en este caso la Biblia de su preferencia, pero si puede y tiene la Biblia Reina Valera, le animamos a que la use. Esta versión de la Escritura se eligió por las siguientes razones. En primer lugar, la firme convicción de sus traductores de que la Biblia es la infalible palabra de Dios y en segundo lugar, su fidelidad a los idiomas originales. Así es que eso es lo que pensamos. Ahora, una palabra del autor para nosotros que estamos estudiando el libro. En primer lugar, la muerte y la resurrección de Jesucristo es el centro de la historia humana, dice Paul Washer. La más grande historia jamás contada y el objeto de la contemplación de los ángeles. En primera de Pedro capítulo 1, en el versículo número 12, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales, escuche esto, anhelan mirar los ángeles. Esto quiere decir que el Evangelio es algo glorioso, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo cosas que los ángeles anhelan ver. Y piense esto por un momento, ellos están contemplando la gloria de Dios en el cielo. Sin embargo, ellos quieren ver el cumplimiento de lo que dice la ley y los profetas acerca de Cristo y lo que los apóstoles predicaron a los creyentes. Entonces, hermanos, cuando se proclama con fidelidad bíblica, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice en Romanos capítulo número 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio también es la fuente y la motivación de toda verdadera piedad. En 1 de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando su mensaje es distorsionado, trae muerte a sus oyentes y la más grande maldición para aquel que lo proclama. Pablo dice en Gálatas capítulo número 1, en el versículo número 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por estas razones y muchas otras, el cristiano debe de considerar su estudio del evangelio como una tarea primaria durante toda su vida. Este libro de trabajo fue diseñado y escrito con estas cosas en mente. Así que, hermanos, tenemos una pequeña suma de lo que es el Evangelio, de que el Evangelio es algo que los ángeles desean ver, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también que un Evangelio mal predicado no trae salvación a los oyentes y trae gran condenación a aquellos que lo predican. Como ustedes pueden ver, hermanos, estas son las palabras del autor de este libro para nosotros antes de estudiar este libro. Así es que esperamos que ustedes sean fieles y que tomen un tiempo para estudiar esto durante la semana y que saquen un gran provecho de todo esto. Que el Señor les bendiga y que nos ayude ahora que damos comienzo a este estudio. No solamente que lo comencemos, sino que lo terminemos con fidelidad. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros su gracia
para perseverar en el estudio de este libro del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos.